Entonces, la charla que les voy a presentar yo es una charla en relación a las causas más frecuentes y menos frecuentes de las reacciones que ocurren en el pabellón, alergia perioperatoria o anafilaxia perioperatoria, ¿ya? Vamos a hablar algunas definiciones inicialmente, vamos a hablar de los mecanismos fisiopatológicos, que no voy a profundizar mucho en esa parte porque escuchando las charlas de la mañana son básicamente bastante parecidos los mecanismos fisiopatológicos que explican estas reacciones en pabellón, algunas palabras de la incidencia que está descrita a nivel internacional, las causas de las reacciones alérgicas en pabellón, el diagnóstico de una reacción alérgica en pabellón y los diagnósticos diferenciales, y el enfrentamiento, tanto el enfrentamiento previo, el enfrentamiento inicial de la reacción y el manejo posterior, ¿ya? Y para finalmente dar algunas conclusiones. Perdón. Cuando hablamos de alergia en pabellón, principalmente nos referimos a las reacciones que son reacciones de hipersensibilidad, y principalmente nos referimos a las reacciones de anafilaxia, o sea, las reacciones de hipersensibilidad severa, que son estas reacciones clínicas de instalación súbita y que tienen el riesgo de ser potencialmente mortal. Se caracterizan por compromiso de varios sistemas, tanto de la vía aérea, alta como baja, del sistema circulatorio, con alteración de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, y que usualmente se asocia a un compromiso mucocutáneo, ¿ya? Y se produce por la liberación masiva de mediadores de mastocitos, basófilos, entre otras células del sistema inmune. Hay algunos criterios que nos sirven para orientarnos cuando estamos hablando de anafilaxia, que básicamente lo definimos cuando hay una reacción que se inicia en forma aguda, o sea, a minutos a pocas horas de un cuadro clínico que afecta a la piel y o mucosas, que puede manifestarse como urticaria, prurito, eritema, flatching, edema de los labios, de la úvula o de la lengua, junto con algunos de otro compromiso, ya sea a nivel respiratorio bajo, con disnea, sibilancia, presencia de estridor, alteración del flujo respiratorio, que traduce a una disminución de la capacidad funcional del pulmón, y alteraciones también de la oxigenación sanguínea a nivel periférico, que lo traducimos como una hipoxemia, o a una disminución de la presión arterial o síntomas asociados a una disfunción orgánica en donde estemos pensando que hay una alteración de la irrigación de algún órgano y puede ser una hipotonía, un síncope o una incontinencia urinaria o fecal. Ese es uno de los criterios para decir que hay una anafilaxia. Otro criterio es cuando hay una aparición rápida de minutos a algunas horas de dos o más de los siguientes síntomas tras la exposición a un alérgeno potencial para ese paciente, en donde va a haber afectación de piel y o mucosas, compromiso respiratorio, compromiso cardiovascular o síntomas gastrointestinales como un dolor abdominal de tipo cólico, vómitos, náuseas, diarrea, ¿ya? Y el otro criterio que sirve para diagnosticar una anafilaxia es cuando hay una caída de la presión arterial en minutos o horas tras la exposición a un alérgeno conocido para ese paciente. O sea, un paciente que ya sabemos que, por ejemplo, un niño que tiene una alergia a la leche y que por un accidente se expuso y consumió leche y se produce una caída de la presión arterial. Y tiene distintas definiciones según si es un lactante, un niño o un adulto en relación a los valores de caída de esta presión arterial sistólica. En relación a la anafilaxia perioperatoria, es esta misma reacción de hipersensibilidad sistémica severa, de inicio rápido, pero que ocurre en el periodo perioperatorio, ya sea durante la fase de inducción anestésica, durante el acto quirúrgico propiamente tal, o en la fase de recuperación. Como cualquier episodio de anafilaxia, es también impredecible y potencialmente mortal. ¿Qué consideraciones especiales hay que tener acá en relación a la anafilaxia perioperatoria? Es que hay varios agentes, ya sea farmacológicos o distintas sustancias o estímulos durante el procedimiento anestésico quirúrgico que pudieran explicar esta reacción de hipersensibilidad sistémica. En general es un fenómeno infrecuente, pero tiene mucha relevancia, mucha importancia por el potencial riesgo de mortalidad y por las implicancias futuras que puede tener para el paciente, ¿ya? Y de esa misma forma, y también debido a que son muchos fármacos los que están involucrados en la reacción, es que el estudio es complejo, ¿ya? El diagnóstico clínico y el estudio alergológico son cruciales entonces para el manejo de futuras intervenciones, y el enfrentamiento debería ser multidisciplinario, sobre todo en las etapas iniciales cuando se deriva un paciente que ha tenido una reacción en pabellón. Es muy importante la opinión y el registro del anestesista y del cirujano, y también el manejo de enfermería, sobre todo durante y en el periodo de recuperación.
Entonces, cuando tenemos un cuadro clínico que es sugerente de una reacción de hipersensibilidad durante el periodo perioperatorio, tenemos que pensar primero que hayan síntomas que estén relacionados con los efectos farmacológicos de los medicamentos o con el manejo quirúrgico o anestésico, antes de pensar de que esto pudiera haber sido relacionado con un compromiso del sistema inmunológico, ¿ya? Si no nos impresiona que los síntomas están relacionados a un efecto farmacológico esperado del fármaco o al acto quirúrgico propiamente tal, tenemos que pensar que puede haber un mecanismo de hipersensibilidad que puede ser un mecanismo alérgico por una activación específica, ya sea mediada por IgE o mediada por IgG, o una reacción no alérgica que puede haber una activación inespecífica de mediadores de células como los mastocitos y los masófilos, o otras vías como la vía de las COX-1, del sistema de la quinina y calicreína, o mecanismos desconocidos. ¿Ya? Siempre hay que tener presente que una patología de los mastocitos, ya sea clonal o no clonal, puede ser un factor de riesgo para una reacción perioperatoria severa y puede entonces gatillarse o presentarse esta reacción con o sin un alergeno gatillante específico. ¿Ya? Súper importante este antecedente en la historia del paciente. Como vimos, los mecanismos pueden ser tanto inmunológicos como no inmunológicos. En este último punto, los no inmunológicos, tanto el ejercicio, el frío, que a veces los pabellones son muy fríos, y algunos fármacos que actúan por una estimulación directa de las células del sistema inmune, como los opiáceos, entre otros, pudieran explicar estos mecanismos no inmunológicos que van a dar sintomatología similar a la reacción alérgica propiamente tal. De los mecanismos inmunológicos sabemos que el mastocito tiene varios receptores de complemento, receptores de integrina, receptores para inmunoglobulina G, para inmunoglobulina E, receptores intracelulares, receptores de la respuesta inmunoinnata, que son los toll-like receptors o los not-like receptors, que pueden estar en la membrana o a nivel intracelular, que pueden generar que el mastocito se active y se degranule y libere sus mediadores, y que van a generar la sintomatología que vamos a ver. Cuando la reacción es IgE mediada, tenemos la mayoría de las veces una fase de sensibilización, y que ante una próxima exposición o un desafío, que es lo que se conoce, la provocación en el fondo que está ocurriendo durante el acto quirúrgico, durante la inducción anestésica, va a ocurrir esta reacción en un paciente que pudiera estar sensibilizado ya previamente, ¿ya? En general aquí están las descripciones de los estudios que sirven para evaluar este mecanismo, que lo vamos a profundizar más adelante, y las reacciones no IgE mediadas, que pueden ser, como les explicaba, por un mecanismo inmunológico igualmente, o por un mecanismo no inmunológico, que básicamente es la histaminoliberación inespecífica. En los mecanismos inmunológicos tenemos la vía clásica, por así decirlo, que es la vía de la IgE, que se une a receptores de inmunoglobulina E en la superficie del mastocito, y que cuando están cercanos se produce el entrecruzamiento y la liberación de los mediadores de histamina, factor activador de plaquetas, entre otros, y que van a generar entonces la sintomatología. También se ha descrito que pudiera haber una activación de otras células del sistema inmune o del mismo mastocito, porque el antígeno se une a una IgG, y esta IgG se une también a receptores para esta inmunoglobulina G en mastocitos o macrófagos, y se produce liberación de mediadores que también van a producir sintomatología similar a la que les había mencionado inicialmente. En relación a la incidencia, hay estimaciones que están influenciadas por la heterogeneidad de los estudios y por diferencia en la terminología que se utiliza para definir la anafilaxia, las reacciones de hipersensibilidad o la alergia perioperatoria, ¿ya? También tiene relación con las prácticas locales, por ejemplo, pabellones libres de látex o no libres de látex, y la disponibilidad y uso de distintos fármacos. Por lo tanto, la incidencia es variable según todos estos factores. Además, como es un cuadro difícil de reconocer durante el pabellón, también eso afecta los valores de incidencia que podemos encontrar en la literatura. Pero se estima que puede ocurrir una reacción de hipersensibilidad, una alergia en pabellón, entre 1 a 350 o hasta 1 en 20.000 intervenciones. Así de amplios son los rangos que se pueden encontrar en la literatura. En los estudios prospectivos que se han hecho en Francia y en España, se calcula una incidencia de 1 en 3.180 a 1 en 1.480 intervenciones, que son valores un poquito más acotados, digamos, en relación a la variabilidad que tiene. Se sabe que es más frecuente en adultos, que también es más frecuente en mujeres, y que presenta hasta el 20% de las complicaciones quirúrgicas. ¿Qué importancia tiene esto? Que además de que representa un porcentaje importante de las complicaciones quirúrgicas, tiene una mortalidad más elevada que otras causas que complican un acto quirúrgico, ¿ya? Y se describe que pueden representar entre el 5 al 7% de la mortalidad anestésica.
Hay un estudio reciente en niños en donde trataron de estimar la incidencia. Se vio que en los niños hay una igual incidencia tanto en niños de sexo masculino como de sexo femenino. Y en un estudio donde incorporaron 29 niños que tenían una edad media de 11 años, se vio que el 86% de las reacciones eran severas, que el 59% de los pacientes presentaban una hipotensión severa como primer signo de la reacción de hipersensibilidad o la reacción alérgica, y hasta un 14%, es decir, 4 niños de este estudio llegaron a un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Hay unas encuestas que se hacen en el Reino Unido en donde estiman que 2.7 por cada 100.000 intervenciones en niños pudieran generar estas reacciones, ¿ya? Y en los niños se describe que las causas más comunes son los betalactámicos y los bloqueadores neuromusculares, que es bastante parecido a las causas que vamos a revisar en adultos. Entonces, las causas tenemos los bloqueadores neuromusculares, el látex, los antibióticos que se utilizan como profilaxis antes del acto quirúrgico, los antiinflamatorios que se pueden usar antes, durante o en la recuperación, los fármacos que se utilizan como hipnóticos y opioides, también los anestésicos locales, entre otros. En este grupo de otros hay que recalcar, y es súper importante mencionar, que los desinfectantes como la clorexidina y la povidona son potenciales causas de reacciones en pabellón. Las tintas y los medios de contraste como el azul patente, el azul de metileno y los medios de contraste radiológicos que pudieran utilizarse también durante un acto quirúrgico son importantes de tener en cuenta. Los coloides, los hemostáticos y fármacos que se utilizan para revertir los efectos de los otros fármacos, bloqueadores, hipnóticos, opioides, etc. Entonces son una amplia gama de fármacos que tienen una potencial culpabilidad en explicar las reacciones de pabellón. Se sabe en general que el 60-70% son IgE mediadas y que hasta el 40-50% de los casos en global no se logra confirmar la causa porque no se logra llegar a la prueba de provocación, que es el gold estándar para confirmar o descartar una alergia a fármacos. Otra cosa importante de mencionar es las distintas causas según el tiempo operatorio. Sabemos que en la fase de inducción lo más frecuente son los bloqueadores neuromusculares, los antibióticos que se utilizan como profilaxis, los opioides e hipnóticos y la clorexidina o otros desinfectantes que se utilizan antes de partir el acto quirúrgico. A nivel, en la fase intraoperatoria, los anestésicos locales pudieran empezar a tener reacciones que habitualmente se ponen al inicio de la cirugía, pero pudieran presentar reacciones durante el periodo intraoperatorio. Los antiinflamatorios y los opioides, los medios de contraste y las tintas que se pueden utilizar para marcar o para hacer algún examen durante el acto quirúrgico con medio de contraste, el látex, por el contacto que empieza a haber principalmente con mucosas, y también los coloides que se pueden utilizar para el manejo, para el apoyo cardiovascular. En el periodo de recuperación, el látex sigue siendo una causa importante, los AINES y los opioides para el manejo del dolor, y los fármacos que se utilizan como reversores de los efectos de los otros fármacos que mencioné inicialmente, como el Sugamalex, la naloxona, etcétera, según el fármaco que se esté utilizando. Vemos acá una tabla en donde muestra 4 estudios que se han hecho en distintos años, desde el 2005 al 2011, en donde confirma más o menos lo que les he mencionado, que los bloqueadores neuromusculares, el látex y los antibióticos serían las primeras causas. Importante mencionar que en el año 2005 los antibióticos no se consideraban tan relevantes, el látex era en menor proporción, y otros estudios más recientes, del 2011, no tan recientes, pero posteriores a los iniciales del 2005, evidenciaron que ha habido un aumento de látex como causante de estas reacciones en pabellón, considerando que no en todos los países, no en todos los centros se pueden hacer o existe la disponibilidad de hacer cirugías en pabellones libres de látex. El otro porcentaje se lo llevan los inductores, los opioides, los coloides, los antisépticos, la protamina y los AINES. Este estudio, que es del año 2009, un poco antiguo, pero me pareció interesante porque en Francia se hace desde el año 85 más o menos encuestas a nivel nacional, donde se hace seguimiento a las causas de las reacciones en pabellón. Entonces aquí esta tabla muestra un seguimiento desde el año 84 al año 2002, en donde se ve que, por ejemplo, los bloqueadores neuromusculares eran un porcentaje muy relevante en los años 80, ha ido bajando un poco su incidencia, su porcentaje de culpabilidad en estas reacciones, pero manteniendo un porcentaje bastante alto, siendo el causante hasta un 50% de las reacciones. En relación al látex también, lo mismo, se va viendo un aumento de 0.5, llegando a un pic hasta
22% en el año 2002, y posteriormente a esto otros estudios muestran que ha ido bajando, sobre todo en países desarrollados por las medidas de evitación y las medidas de prevención de evitación del látex. Los antibióticos también se mantienen en un porcentaje importante, van en ascenso, y ahí lo que va variando es el tipo de antibiótico que puede ser como causante de esta reacción. Esta tabla también muestra la etiología y las causas de las anafilaxias perioperatorias y los cambios que se han producido desde el año 2001 hasta el año 2018, evidenciando lo mismo que les mencionaba inicialmente, que los bloqueadores neuromusculares han tenido una leve tendencia a la baja, el látex una tendencia al alza y posteriormente a la baja por las medidas de prevención, y los antibióticos betalactámicos y los antibióticos en general al ascenso, y principalmente siempre los betalactámicos, pero también en algunos países ha aumentado significativamente el reporte de casos por teicoplanina que se utiliza en reemplazo a los betalactámicos o a la vancomicina. Otra causa importante son los que se conocen como alergenos incipientes o emergentes, son la clorhexidina y el azul patente, que se utiliza para marcar ganglios centinela en el acto quirúrgico, que también en reportes antiguos no aparecía como causante, y en los años más recientes ya aparecen con porcentajes no menores. Vamos a hablar un poco de los bloqueadores neuromusculares, que son la principal causa. En general, se sabe que es la causa más común de anafilaxia perioperatoria, tanto en Francia, en Noruega, en Bélgica. Es un poco menos común en Estados Unidos o en países nórdicos, y en el Reino Unido se considera que es la segunda causa. El riesgo global a cada bloqueador neuromuscular en general se considera que es muy bajo, pero son responsables hasta un 70% de las anafilaxias en pabellón en Europa. La mayoría, hasta un 70%, es un mecanismo IgE mediado y generalmente, como les mencioné, ocurren en la fase de inducción. ¿Qué característica tienen los bloqueadores neuromusculares? Que todos tienen amonios terciarios o cuaternarios, que son los epítopes, es decir, la porción de la molécula contra la que se forma una inmunoglobulina E, ¿ya? Y estos epítopes son multivalentes y altamente inmunoreactivos, por eso son potenciales causas de reacciones en pabellón. Y entre ellos tienen una elevada reactividad cruzada por esta presencia de amonios terciarios o cuaternarios en su estructura. Aquí vemos, por ejemplo, los bloqueadores neuromusculares despolarizantes como la succinilcolina, que tienen ahí sus amonios, y los no despolarizantes, donde está el rocuronio, el becuronio, el atracurio, etc. Aquí están todas las estructuras químicas donde vemos que todos tienen en algún punto uno o más amonios presentes en su estructura química, que son los que van a explicar entonces la incidencia por el alto potencial inmunogénico que tienen o alergénico que tienen, y la alta reactividad cruzada. Sin embargo, se sabe que hay hasta un 50% de las anafilaxias por bloqueadores neuromusculares IgE mediadas, el paciente no tiene un antecedente de exposición previa a otro procedimiento quirúrgico, ¿ya? Entonces se cree que los amonios cuaternarios presentes en ciertos cosméticos, en tinturas y en un antitusivo antiguo que se comercializaba en Europa, que se llama colfodina, pudieran ser la causa de la sensibilización antes de exponerse en el pabellón. Y esto se confirma en cierta medida porque es más frecuente también en mujeres, que obviamente son las que tienen mayor exposición o mayor probabilidad de sensibilizarse a través de cosméticos y tinturas, ¿ya? Hay un estudio que se hizo en Suecia y en Noruega en que vieron que el retiro de la folcodina, de este antitusivo del mercado, produjo una reducción de las anafilaxias por bloqueadores neuromusculares. Con respecto al látex, se sabe que en general es la segunda causa de anafilaxia en pabellón. Va en descenso por estas medidas de prevención y por la identificación de grupos de riesgo, ya que hasta un tercio de los casos pudieran ser prevenibles. Son múltiples fuentes, están presentes en múltiples fuentes durante la cirugía, ¿ya? Insumos expuestos por más tiempo a superficies mucosas son los que tienen mayor importancia, como los guantes, los drenajes, los catéteres, etc. Siempre estas reacciones son IgE mediadas en el contexto de una reacción en pabellón, y las reacciones tienden a ocurrir en la fase de mantención de la anestesia, más o menos a 30 a 60 minutos del inicio de la cirugía. Por la importancia que tienen en la exposición a mucosas, son más frecuentes en las cirugías gineco-obstétricas, también en las abdominales y en menor porcentaje en las cirugías traumatológicas. Se consideran que son grupos de riesgo de alergia al látex algunos pacientes atópicos, ¿ya? O sea, genéticamente predispuestos a tener alergias, pacientes que han tenido mayor exposición, por ejemplo, multioperados, por ejemplo, pacientes con espina bífida, también trabajadores de salud o operarios de la industria del látex, que van a tener mayor posibilidad de sensibilizarse para hacer esta reacción en pabellón. Los pacientes que tienen síntomas al contacto con látex, al usar guantes,
al usar preservativos, al inflar globos, también pertenecen a este grupo de riesgo de presentar una alergia al látex. Asimismo, pacientes que tienen alergia a algunos alimentos de la familia látex, que se manifiestan principalmente con síndrome de alergia oral, con prurito, picazón, edema a nivel de la cavidad oral, como los pacientes que manifiestan estos síntomas con la palta, la castaña, el kiwi, el plátano, la papaya, la piña, el tomate, la papa, etcétera, entre otros, ¿ya? Estos síntomas de la alergia oral no son normales. Es muy frecuente que los pacientes dicen, me pasa lo que le pasa a todo el mundo con la palta, con el kiwi, con la piña, pero eso hay que poner ojo ahí porque eso puede ser una alerta de que el paciente puede tener una alergia al látex. Se sabe que hasta un 30 al 50% de los alérgicos al látex también tienen alergias alimentarias. ¿Qué alergias alimentarias son las que determinarían mayor riesgo de alergia al látex? Son la palta, el plátano, las avellanas y el kiwi, ¿ya? Se sabe que hasta un 35% de los pacientes que tienen alergia al látex también pueden tener alergia a alguna de estas frutas, y a la inversa, pacientes que tienen alergia a alguna de estas frutas pueden tener hasta un 11% de alergia o riesgo de alergia al látex, ¿ya? Así que es súper importante este punto de lo que podemos preguntar en pacientes, ya sea antes de que se vayan a someter a un acto quirúrgico o cuando los estemos enfrentando posterior a una reacción que ocurrió en el pabellón. Agentes menos frecuentes, los antibióticos, como les mencionaba, principalmente los beta-lactámicos, la vancomicina, pero que se explicaría por un mecanismo no inmunológico que la mayoría de las veces tiene relación con la velocidad de infusión y el desarrollo de un cuadro clínico que se llama el síndrome del hombre rojo. También las quinolonas, que también se considera que pudieran tener una estimulación directa de algunos receptores del mastocito. Generalmente estas reacciones asociadas a los antibióticos ocurren en las fases de inducción principalmente, y ha habido un aumento de las reacciones por la teicoplanina como antibiótico profiláctico en estas reacciones, en estas operaciones. Los anestésicos locales son causa muy rara de reacciones anafilácticas. La mayoría de las veces se consideran que los efectos que producen son más bien tóxicos a nivel cardíaco o neurológico por los vasoconstrictores con los que vienen asociados, o cuando se inyectan en forma accidental en la vía intravascular porque se absorben en forma sistémica en forma exagerada o por un exceso de dosis. Sí se han reportado reacciones tardías de dermatitis de contacto con los ésteres que son derivados del PAVA, y en general no tienen reactividad cruzada entre los grupos de anestésicos locales, pero sí entre los ésteres, ¿ya? Los ésteres son la benzocaína, la procaína, la tetracaína, entre otros, y las amidas, que son el otro grupo de anestésicos locales, son la bupivacaína, lidocaína, mepivacaína, entre otros. De los inductores hipnóticos tenemos los barbitúricos, donde el tiopental genera algunas reacciones, pero principalmente reacciones que son no IgE mediadas, y los no barbitúricos como las benzodiazepinas, el propofol, el etomidato, la ketamina y anestésicos inhalados. Mencionar dos palabras sobre el propofol, que en general representa un 2 a 3% de las reacciones perioperatorias, la mayoría de las veces son IgE mediadas. Es importante porque siempre se describe que se solubiliza en emulsión de aceite de soya y de lecitina de huevo y glicerol, pero hay estudios que muestran que a pesar de que se solubilice en estas sustancias, es seguro en pacientes alérgicos a la soya, al huevo o al glicerol, ¿ya? Porque son cantidades mínimas que pudieran tener estos compuestos, y no todas las presentaciones lo van a tener. No tienen reactividad cruzada con las benzodiazepinas, y las benzodiazepinas son en general una causa muy rara de reacciones en pabellón, y de las que están descritas principalmente asociadas a midazolam. En relación a los opioides, producen generalmente reacciones de histamino-liberación inespecífica en los derivados de morfina. Tenemos los semisintéticos como el fentanil, remifentanil, que en general no causan liberación de histamina y producen reacciones en forma muy infrecuente, pero cuando ocurren y se confirma que es por fentanil o remifentanil es muy importante porque hay escasas alternativas seguras para reemplazarlos. Los coloides y los expansores de volumen generalmente se explican por mecanismos no IgE mediados, ¿ya? Y el 95% de estos casos ocurren por gelatinas, y en segundo lugar, mucho más alejado, los dextranos. Se ha descrito en el último tiempo también el Sugamadex, que es el revertor del efecto de los bloqueadores neuromusculares, como causante de alergia también, que ha ido en aumento, la protamina, las tinciones y tinturas que les mencioné inicialmente, y los antiinflamatorios no esteroidales. Agentes que no son propiamente tales anestésicos, como la clorexidina, es un alergeno emergente y oculto porque se desinfecta la piel, después se tapa al paciente con las sábanas estériles, entonces es difícil evaluar la
la primera reacción que va a tener el paciente a nivel cutáneo. Se describe que puede ser responsable hasta un 10% de las reacciones en pabellón, y son reacciones de hipersensibilidad inmediata con una severidad variable, y también puede producir reacciones tardías como dermatitis de contacto. Se sabe que los test cutáneos y las IgE específicas que se pueden determinar in vitro tienen un alto nivel de sensibilidad y especificidad, por lo tanto está recomendado hacer el estudio e incluirlo en el estudio alergológico de estos pacientes. El diagnóstico de una reacción en pabellón básicamente lo vamos a hacer cuando evaluamos, o el anestesista se da cuenta que el paciente está teniendo una alteración de los signos vitales a nivel cardiovascular o respiratorio. Ahí hay que ir dirigidamente a buscar el compromiso cutáneo, que va a ser menos evidente por el acto quirúrgico propiamente tal, y los síntomas gastrointestinales también van a ser más difíciles de evaluar porque el paciente está sedado. La anafilaxia en pabellón tiene una mayor mortalidad que anafilaxias de otro origen. Ya esto tiene relación con la vía de administración de los fármacos, con el retraso en que podemos hacer el diagnóstico, entre otros factores. En general, sabemos que si es previo, durante los primeros 30 minutos del acto quirúrgico, vamos a tener los antibióticos, los bloqueadores neuromusculares, hipnóticos y clorexidina como causantes, y si es después de estos 30 minutos iniciales, el látex, los derivados sanguíneos, coloides y tinciones empiezan a tener un rol. Se puede clasificar las reacciones perianestésicas en función de la gravedad. Si es solo una alergia con síntomas cutáneos, es grado 1, cuando ya hay síntomas y signos más allá que la piel, pero que no suponen un riesgo vital, solamente taquicardia, o algún grado de hipotensión, pero no significativa, o alteraciones respiratorias, grado 2. Cuando los síntomas ya suponen un riesgo vital, se clasifican como grado 3, y cuando ya el paciente entra en paro cardíaco o respiratorio, se clasifica como grado 4, que es muy importante también para el enfrentamiento posterior. Importante mencionar que hay muchas causas que pudieran explicar y dar sintomatología diferencial, y que son diagnósticos diferenciales de las reacciones en pabellón, ya sea problemas derivados de la intubación, efectos farmacológicos exagerados, alteraciones del ritmo cardíaco tras la administración de algún fármaco, efectos que se producen sobre el sistema parasimpático durante la laparoscopía, artroscopía, cirugías de estrabismo, cirugías dentales, etc. Pérdida de volemia o shock cardíaco o por septicemia, neumotórax, un paciente que desarrolla un cuadro de asma grave, embolismo, hipertermia maligna también asociado a fármacos, son causas frecuentes y diagnósticos diferenciales a considerar. Cuando nos enfrentamos a un paciente que ya, el manejo de un paciente que tiene o que puede tener una reacción en pabellón, lo podemos dividir en 3 fases. La etapa previa, que básicamente es una etapa de prevención; la etapa durante la cirugía, donde hay que hacer un diagnóstico y un manejo adecuado y oportuno; y el manejo posterior, en donde entramos nosotros con el estudio alergológico y las recomendaciones para futuras cirugías. La prevención, el manejo previo, constituye entonces la prevención primaria y secundaria, principalmente asociada a la exposición al látex. Ya aquí es importante identificar pacientes de riesgo de alergia a alguno de los agentes a utilizar en la cirugía, certificar el diagnóstico idealmente e indicar medidas de evitación, especialmente orientado con un estudio y un pase alergológico por un especialista. ¿Qué factores de riesgo tenemos en un paciente, o podemos identificar en un paciente? Es que haya tenido una reacción alérgica en un pabellón previo, en una cirugía previa, que tenga antecedente de alergia a algún fármaco que se pueda utilizar eventualmente en el procedimiento, que haya tenido alta exposición al látex porque ha sido multioperado, porque es personal de salud o porque es trabajador de la industria del caucho, o sospecha a alergia al látex por los síntomas o historia de manifestaciones orales o sistémicas al comer estas frutas de la familia látex. Y también pacientes que tienen el antecedente de alguna patología mastocitaria también tienen un riesgo incrementado de presentar reacciones en pabellón. En particular, en relación a la sospecha al látex, hay una historia clínica sugerente de alergia al látex. El paciente manifiesta síntomas con el contacto, con preservativo, al inflar globos o con las frutas que les mencioné. Se podría hacer una prueba intraepidérmica, sea un prick test, y si es negativo, se puede hacer una IgE específica. Si es negativo, una provocación exponiendo al paciente al contacto con un guante de látex, y si es negativo, se cataloga como alérgico. Cualquiera de estos pasos que salga positivo, inmediatamente el paciente se cataloga como alérgico y se instalan y se recomiendan entonces las medidas de prevención. Si la historia clínica del paciente no es sugerente, pero el paciente pertenece a un grupo de riesgo y precisa una intervención quirúrgica, también está recomendado hacer un prick test y, dependiendo del resultado, catalogarlo como sensibilizado y aplicar medidas de prevención,
Y si la prueba intraepidémica es negativa, sumado que la historia no es sugerente, catalogamos al paciente como no sensibilizado y no sería tan indispensable dar medidas de prevención. Con respecto al manejo de la anafilaxia propiamente tal, el diagnóstico debe ser lo más precoz posible y el manejo inmediato va a depender de la gravedad. El ABC clásico, adrenalina endovenosa, reposición de fluidos y suspensión de la infusión de todos los fármacos que se estén administrando en ese momento y retiro de las sustancias sospechosas, incluyendo clorexidina y las tinturas que habíamos mencionado inicialmente. Importante mencionar que una vez estabilizado el paciente, es muy importante tomar una muestra de triptasa sérica que permite diferenciar con otras causas en donde no hay activación del mastocito. Si es normal, sin embargo, no descarta y tampoco diferencia si es IgE mediada o no IgE mediada, pero sí permite demostrar que hay una participación de los mastocitos en esta reacción. En general, el valor que se considera normal de la triptasa es menos de 11.4, que es un valor sobre este número, ya lo podríamos considerar como que confirma el diagnóstico de una anafilaxia propiamente tal. Se puede tomar entre 15 a 30 minutos desde la reacción hasta 3 horas posterior a ocurrida. Se puede tomar incluso en un paciente que fallece durante el acto quirúrgico secundario a una anafilaxia, de una arteria femoral o de la vena femoral, y en general se recomienda al menos la toma de una segunda muestra a las 24 o 48 horas posterior al episodio para tener un basal. Hay algunas guías en España que recomiendan que la triptasa se pueda tomar durante la reacción, 1 a 2 horas después, 6 horas después y posteriormente cuando ya se va a hacer el estudio alergológico también para hacer una curva de la triptasa. Pero en general con 2 tomas, tomada durante la media hora o 3 horas posterior al evento y una segunda 48 horas después, sería suficiente. Lo que se recomienda actualmente, más que el valor absoluto, es evaluar el aumento más de 1.2 veces el valor basal, sumándole 2 nanogramos por ml para evidenciar que efectivamente hubo una elevación de la triptasa durante el evento y hubo una activación entonces de los mastocitos. Y como dato, es súper importante esto, que se puede tomar una muestra de suero, recolectar al menos 12 ml de sangre en un tubo tapa roja sin anticoagulante, consignando la fecha, la hora de recolección y obviamente los datos del paciente, y eso se puede guardar por hartos días, ya hasta que se pueda conseguir traslado a algún lugar donde se pueda procesar esta triptasa. Ya 2 días, 7 días refrigerada y hasta 7 días también congelada. Eso es importante para hospitales en donde no tenemos la posibilidad de tomar triptasa, o también en regiones que se puedan enviar a Santiago o a algún otro centro más grande para procesar esta muestra. El manejo posterior tiene varias dificultades desde el punto de vista alergológico porque son múltiples fármacos involucrados, son fármacos capaces de producir histamino-liberación inespecífica, incluso también en las pruebas cutáneas, y también dificultad de algunos fármacos para hacer finalmente la prueba de provocación cuando el estudio in vivo e in vitro resulta negativo. Sin embargo, es súper importante tratar de hacer lo más posible, debido a que va a permitir identificar el agente causal, tratar de determinar el eventual mecanismo involucrado en la reacción, estudiar alguna alternativa segura y de esa forma indicar medidas de evitación con un diagnóstico certificado, y también porque tiene implicancias médico-legales tanto para el cirujano, el anestesista, y también para darle tranquilidad al paciente de que lo que le ocurrió no se podía predecir. En general, el flujograma de estudio incluye la primera parte, que es la derivación desde el anestesista, donde debería incluir el protocolo quirúrgico y el protocolo anestésico, el detalle de los fármacos que se utilizaron y ojalá los valores de triptasa que se tomaron y se determinaron en el periodo inmediato posterior a la reacción. Cuando se evalúa por inmunología, se determina la urgencia en el estudio, si el paciente requiere una nueva cirugía o la misma cirugía que se tuvo que suspender por esta reacción, y plantear de esta forma alternativas y el estudio alergológico a posterior. Y el estudio alergológico debe finalizar con un informe detallado con las recomendaciones, etiquetar a los pacientes que efectivamente sean alérgicos y hacer un seguimiento para evaluar cómo toleran las siguientes exposiciones a otros actos quirúrgicos o a otros procedimientos donde se puedan utilizar fármacos similares a los que se usaron en pabellón. El protocolo anestésico es de suma importancia porque nos va a dar información tanto de la fecha de cuando ocurrió la reacción, si el paciente tenía algún antecedente, de los fármacos que se utilizaron, por ejemplo, en la anestesia raquídea, aquí dice lidocaína, bupivacaína, fentanil, los fármacos que se utilizaron en la inducción anestésica, como aquí fentanil, midazolam, cefazolina, espersil, metamisol, etc. Acá también se ve que se hizo un bloqueo femoral con bupivacaína,
y el registro de los signos vitales desde el inicio de la cirugía, con la medición de presión arterial, sistólica, diastólica, presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la saturación, etc. ¿Ya? Aquí también vemos en este otro protocolo anestésico como el paciente aquí tuvo una reacción y se evidencia una caída de la presión arterial con un aumento de la resistencia de la vía aérea en el capnógrafo, y posteriormente también el manejo que se hizo con adrenalina en bolo endovenoso, la cantidad de medicamentos que requirió y de dosis que requirió el paciente para salir de la reacción. Así que es súper importante pedir y exigir idealmente el protocolo anestésico original, así tal cual como está acá, no solamente el detalle de lo que se usó y de lo que ocurrió durante el pabellón. Hay algunos algoritmos, y me pareció interesante mencionarles este paper que salió el año pasado en una revista que nosotros utilizamos mucho, que es el Allergy, en donde recomiendan que lo primero hay que recolectar toda la información disponible, evaluar los síntomas que el paciente presentó, comparar la triptasa con el valor basal, es como el primer enfrentamiento que debemos hacer y que puede hacer cualquier médico. Si solamente hubo un órgano involucrado, aquí voy a mostrarles los dos cuadros que están a la derecha arriba. Si hay solo un órgano involucrado y no hubo una elevación de triptasa, discutir con el anestesista y con el cirujano otras causas que pudieran haber explicado la reacción que tuvo el paciente. Si la reacción, evaluamos que hubo una elevación de la triptasa, hubo 2 o más sistemas involucrados en la reacción o la presencia de urticaria o angioedema, hay que pensar en que efectivamente la reacción fue una reacción de hipersensibilidad, una reacción alérgica, identificar todas las drogas y todas las sustancias a las que el paciente fue expuesto previo a la reacción, incluyendo todo lo que les había mencionado, y en relación a las drogas, sobre todo las que se administraron por vía endovenosa 1 hora antes de la reacción y las que se administraron por otras rutas hasta 2 horas antes de la reacción. Preguntar al paciente si posterior a la reacción hubo exposición, ya sea accidental o por equivocación, a otras drogas similares o a la misma droga o alguna de las drogas que se utilizaron durante la reacción del pabellón, ya se ha sido sometido a otros procedimientos donde se haya utilizado anestesia, antibióticos, analgésicos, etc. Sabemos que el estudio alergológico in vitro lo podemos solicitar en forma inmediata, y ahí hay algunos estudios que se pueden solicitar in vitro que tienen alta sensibilidad, como por ejemplo la IG específica al látex, ¿ya? Hay algunas IG específicas a beta-lactámicos, algunos AINES y algunos otros fármacos, pero que están menos disponibles en nuestro medio. Y el estudio alergológico in vivo, es decir, ya en piel con las pruebas cutáneas, debe ser diferido entre 4 a 6 semanas. En todos los pacientes se debe estudiar los desinfectantes y el látex, y se deben estudiar todos los fármacos y sustancias usadas sospechosas, independiente de la etiología y de las estadísticas que podamos conocer. Cuando hacemos todo el estudio, identificamos al culpable, hay que dejar las advertencias en relación a este agente culpable, considerar todas las reactividades cruzadas potenciales que pudiera haber, identificar alternativas, ya sea con, idealmente con pruebas de provocación para asegurar que el paciente tolera otros fármacos alternativos, y todas las sustancias negativas que resultaron negativas en los estudios que se pudieran utilizar. Si no se logró identificar al culpable, hay que considerar diagnósticos alternativos, ya sea quirúrgicos o anestésicos, o histamina o liberación inespecífica. Y la otra posibilidad es que se pueda considerar una reprovocación unas semanas después de haber hecho el estudio inicial, ¿ya? Esto es súper importante, que algunos pacientes en donde la reacción es clínicamente muy relevante o que impresiona como una reacción de hipersensibilidad o una alergia, y el estudio sale negativo, hay que considerar una reprovocación o también considerar alguna patología de los mastocitos. Entonces aquí sale un algoritmo también, que si la historia es sugerente de una reacción, el listado de los fármacos y productos sospechosos, si hay una cirugía de urgencia, se pudieran hacer las pruebas cutáneas durante los primeros días, pero solamente nos va a servir ahí si salen resultados positivos. Si salen resultados negativos, pudiera ser que el paciente está en el periodo de anergia y las pruebas cutáneas no nos sirven en ese caso. Y si la cirugía es programada para más adelante, se pueden hacer entonces las pruebas cutáneas entre 4 a 6 semanas posterior al evento. No voy a entrar mucho en el detalle de las pruebas cutáneas, que son el prick test y la íntegra de reacción, porque lo han mencionado varias veces en este curso, ¿ya? Pero es el procedimiento diagnóstico de elección para partir el estudio in vivo, porque es de bajo riesgo, es rápido y en general de bajo costo. Cuando este estudio sale negativo, procedemos a la intradermoreacción con los fármacos que existen disponibles en forma parenteral para hacer esta
esta parte del estudio, no con los fármacos que solo existen en forma oral o en jarabe. Y finalmente, si todo este estudio sale negativo, mencionarles que existen guías en las que nosotros nos basamos para hacer las diluciones para el estudio en prick test e intranorreacción, tanto guías europeas, este es un libro español, un tratado de alergia español, y estas son este otro paper donde específicamente habla del manejo de la anafilaxia en pabellón con los fármacos que habitualmente se utilizan. ¿Ya? Entonces, en base a estas diluciones y a estas recomendaciones es que hacemos el estudio alergológico. Si el estudio alergológico hasta ese momento sale negativo, tenemos que plantear la posibilidad de hacer un test de provocación, que es el gold standard para confirmar el diagnóstico o descartar el diagnóstico de alergia a algún fármaco o alguna de las sustancias que pudieran estar implicadas en las reacciones, y que consiste en la administración controlada de un alergeno sospechoso para confirmar o descartar la alergia. Se puede realizar por vía oral o parenteral según la forma de administración del alergeno sospechoso, y una prueba de provocación negativa tiene un elevado valor predictivo negativo para descartar a un alérgeno como causante de la reacción. Se indica entonces cuando hay sospecha de alergia o intolerancia al fármaco, a medios de contraste o alimentos, ya sea para reacciones inmediatas o tardías, y también para búsquedas alternativas cuando tenemos claro que la temporalidad se asoció con la reacción y la exposición a un alergeno, por lo tanto no tenemos mucha duda en el diagnóstico y queremos buscar una alternativa para asegurar que el paciente no tiene una reactividad cruzada. Cuando terminamos el estudio, generamos un protocolo, un informe de todo el procedimiento, se realiza un informe escrito en donde debemos entregarle una copia al paciente, debemos dejar una copia archivada en la ficha clínica, ya sea electrónica o de papel, según corresponda, y es importante también en algunos centros una copia para farmacovigilancia, para que quede un registro de que ese paciente no puede volver a exponerse a ciertos fármacos. En caso de resultar positivo el estudio, el paciente debe ser catalogado como alérgico y debe ponerse una etiqueta de advertencia en la ficha o en la ficha clínica electrónica, en la ficha clínica física, un papel, cualquier distintivo que permita evaluar rápidamente y darnos cuenta rápidamente que un paciente es alérgico a X medicamento. ¿Ya? Y se le entrega entonces al paciente un instructivo con las medidas de evitación según corresponda. Entonces, como conclusión, repetirles que la alergia y la anafilaxia perioperatoria es un cuadro que es poco frecuente, pero es habitualmente severo, con una elevada morbimortalidad asociada, de ahí su importancia, que el estudio alergológico previo solo está recomendado en grupos de riesgo, principalmente en relación al látex. El estudio alergológico posterior es muy importante para certificar el agente, tratar de determinar el mecanismo causal que produjo la reacción y poder ofrecer alternativas seguras al paciente. Y para el estudio alergológico adecuado se requiere un trabajo conjunto con el equipo de anestesia y cirugía, que nos va a entregar los fármacos y los datos de la reacción que ocurrió y cómo fue manejada, una información detallada del evento, la determinación de triptasa sérica y un plan de trabajo con objetivos claros. Si el paciente no va a ser sometido a otra cirugía, si es un paciente adulto mayor muy viejito que no va a tener una siguiente exposición o hay fármacos que son prescindibles o reemplazables, no es necesario testearlos. Y es importante saber también que es posible realizar un test de provocación con drogas usadas en pabellón, tomando los resguardos necesarios cuando la situación clínica lo requiere, con una adecuada valoración del riesgo-beneficio al cual será sometido el paciente y planificado en conjunto con otras especialidades en algunas oportunidades cuando se pudiera requerir realizar, ya sea en un pabellón propiamente tal, con el apoyo del anestesista, o en la sala de recuperación, donde también podemos tener acceso a un anestesista en forma rápida en caso de que ocurra alguna reacción, ¿ya? Importante que estos estudios se realicen en centros de alergia donde hayan especialistas que tengan experiencia en el manejo y en el estudio de estos pacientes y el manejo de una reacción en caso de que hagamos una provocación, por ejemplo, con algún fármaco que tenga cierto riesgo. Ya ese centro de alergia tiene que tener un carro de paro, tiene que tener una toma de oxígeno y tiene que tener personal entrenado para el manejo oportuno de estas reacciones. Eso, muchas gracias por su atención.